Hablar de los festivales que han ocurrido a lo largo de la historia pues es algo un poco complicado, sobre todo cuando no acudiste a un festival como tal, ¿no? Cuando llegas a acudir a algún festival o concierto, bueno, pues desde luego tú haces tus propias conclusiones, tú das tu punto de vista, tú das tu opinión y como dice el dicho, pues cada quien cuenta cómo le va en la feria. En este caso, hablando precisamente de la primera edición del Monsters of Rock, que se llevó a cabo un sábado 16 de agosto de 1980, precisamente en este 2022 pues se cumplieron 42 años de esta primera edición del mítico Monsters of Rock, donde precisamente Judas Priest tuvo participación y es materia de la cual vamos a hablar en este nuevo episodio del podcast aquí de Judas Priest Fans México, así que te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio para que pues podamos discutir o platicar acerca de algunos puntos que fueron claves en este festival y sobre todo de la participación de Judas Priest. Para empezar, pues el festival fue organizado de manera obviamente masiva. Yo personalmente no tengo conocimiento de algún otro festival que se haya realizado anteriormente con bandas de metal o bandas de heavy metal o bandas pesadas o de música pesada. Me parece que ya antes de Donington, unos meses antes, ya se había planeado o ya se había hecho la primera edición del festival de Reading, donde también tuvo participación Judas Priest, pero anteriormente al Reading, por ejemplo, me parece que no había habido un festival como tal masivo que albergara bandas pesadas o bandas de tal magnitud en aquel momento nuevas. Por ejemplo, como podría mencionar a Saxon, también podría mencionar por ejemplo a Riot, que también era una banda nueva en aquel momento, y bandas pues ya no veteranas, pero que sí ya llevaban cierto reconocimiento dentro de la escena del rock o dentro de la escena del metal, como por ejemplo desde luego Judas Priest, que ya llevaba un buen rato con varios trabajos. Por ejemplo también Rainbow, que a lo mejor si no era tan antaña como Judas Priest, bueno, hay unos años de diferencia, pero pues también ya tenía miembros experimentados entre sus filas, obviamente hablando de Richie Blackmore, hablando de Tom Ivory, hablando de Roger Glover, y bueno, pues también Scorpions, que también ya su primer álbum lo habían lanzado desde 1968, 1969, algo así, pero pues ya obviamente su sonido lo habían acoplado al nuevo sonido del heavy metal o del metal o del rock pesado, que ya en aquel momento ya estaba popularizado. Así que pues con estas bandas y sumándole pues por ejemplo a Pretty Wine, al Disc Joey o al DJ Neil Kay, pues se formó el primer cartel del Monsters of Rock, llevado a cabo en el autódromo de Donington, en el autódromo de Castle Donington en el Reino Unido, donde pues desde luego hubo una gran afluencia de gente. Se estima que acudieron alrededor de 35,000 personas en aquel sábado pues nublado, medio lluvioso, ahí en el autódromo de Castle Donington, una ubicación pues hablando de manera histórica y de opinión, digo, yo no acudí, obviamente tampoco conozco Inglaterra ni el Reino Unido, pero pues viendo los mapas pues sí es una ciudad, pues bueno, el festival lo ubicaron de manera estratégica al estar a distancias relativamente cortas entre Sheffield, entre Birmingham, que por ejemplo es la cuna del metal o del heavy metal, y bueno, pues desde luego también de Londres, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de los fans del Reino Unido o ingleses que querían disfrutar a todas estas grandes bandas pues no tenían mayor problema en trasladarse desde su domicilio hasta Donington, hasta el autódromo de Donington, para pues disfrutar de este festival. Y desde luego el DJ de Neil Kay pues encendió los motores a la gente, pues obviamente ambientando con música de bandas que ya venían pues un poco experimentadas, por así decirlo, dentro de lo que era el rock o el metal, el heavy metal, y desde luego bandas nuevas. Y de ahí pues damos paso a unos iniciadores o a unos chavitos en aquel momento llamados Touch, que pues a lo mejor no eran muy conocidos, y pues desde luego su actuación en este primer Monsters of Rock pues yo creo que no fue la mejor recordada o la que tuvieran con el mejor sabor de boca, ya que a media presentación pues el vocalista accidentalmente se tragó una abeja y pues desde luego se le dificultó bastante el continuar con la presentación. Inmediatamente sale Riot al escenario
Desde luego, bueno, ya conocemos a Riot, que es una banda ya consagrada de la New Wave of British Heavy Metal, de la nueva ola de metal británico. En aquel momento pues era una banda que venía iniciando, que a lo mejor si su propuesta era muy potente, era muy buena, pues desde luego yo creo que no prendió como tal a los fanáticos o a todos los asistentes en aquel sábado 16 de agosto de 1980. Lo estoy comentando no como si hubiera yo acudido al festival, sino a razón de datos históricos, a razón de reportajes que han surgido a lo largo de de estos ya 40 años que han pasado desde la primera edición del Monsters of Rock. Y bueno, pues de ahí viene otra banda nueva en aquel momento, que era Saxon, quienes estaban presentando su Wheels of Steel, un álbum pues obviamente ya sabemos que es poderosísimo, un álbum que marcó época también a principios de los 80s, un álbum que es precursor también de la nueva ola del heavy metal británico. Y desde luego pues el trabajo de Saxon, a la presentación de Saxon, pues sí enloqueció a los fanáticos, sí los prendió de cierta manera, cosa que pues tal vez se veía un poquito difícil, porque pues los fans necesitaban una chispa que los encendiera, que les calentara ese ánimo, y que pues obviamente esa fiesta se viviera como una verdadera fiesta de rock o de heavy metal, que pues obviamente era la intención de hacerla con este festival, ¿no? Luego de Saxon pues viene April Wine, que también, si bien a lo mejor su trabajo no fue malo, sino fue, hablando históricamente o hablando a cuestión de reseña, fue buena la presentación, y obviamente desde luego con testimonios de gente que acudió, te repito, de documentales y demás, pero pues no logró mantener la emoción o la gente prendida como lo había hecho Saxon un par de horas antes. Posterior a April Wine pues vienen los alemanes de Scorpions, que en ese momento pues ya llevaban pues un poquito más de 10 años en la carretera, un poquito más de 10 años en lo que era la industria discográfica. Su primer álbum me parece que salió en 1968, 1969 o a finales de los 60s. Pero pues obviamente venían ya promoviendo discos que eran con un sonido pesado, ya que ya era un sonido pues que estaba adentrándose al heavy metal, al rock pesado. Un Animal Magnetism, que era un disco brutal en aquel momento por parte de Scorpions, con una alineación pues obviamente ya más refrescada, ya sin Uli Jon Roth en sus filas, siendo reemplazado por Matthias Jabs. Me parece que fue ya Matthias Jabs, ya entró en aquella alineación famosa del Monsters of Rock. Y bueno, pues desde luego sí lograron mantener encendidos a todos los asistentes. Digo, ya Scorpions es una banda emblema y una banda legendaria clásica ya hoy en día. Y bueno, pues a partir después de Scorpions, de su presentación, la tarea de Judas Priest pues obviamente era seguir manteniendo a la llama viva entre la gente, ¿no? Que la gente siguiera enloquecida, siguiera la fiesta en Donington. Y pues así lo lograron. K.K. Downing, comentó que él tenía mucho nerviosismo, tenía muchos nervios de salir al escenario, porque pues el tocar ante más de 35,000 personas, digo, no es algo que te pase todos los días. Y bueno, pues a pesar de que ellos ya llevaban años de giras, de conciertos, de presentaciones, de promociones, pues desde luego el tocar frente a una multitud que en ese momento se veía difícil, independientemente del desempeño de las bandas anteriores, y que no lograron llenar las expectativas de los asistentes, pues un día antes las torrenciales lluvias, según los registros ahí en Donington, pues habían provocado un mar de lodo. Había todo lo que, obviamente, como era autódromo, pues todo estaba cubierto de pasto, parte de la pista. Entonces pues el lodazal, me imagino cómo se ha de haber puesto, y desde luego pues eso también era un factor que a lo mejor estaba influyendo en el ánimo de la gente. Pero sin embargo, Judas Priest pudo sacar a flote ese ánimo de la gente con un setlist que, vaya, si tú eres fan de Judas Priest, recientemente lo estás escuchando de 5 años a la fecha, y ves un setlist de hace 40 años, pues desde luego te parecería un setlist increíble, o un setlist que a lo mejor no te imaginarías que tocaran hoy en día. Estoy hablando de que el setlist estuvo conformado por Heaven for Leather, The Reaper, Running Wild, Living After Midnight, Sinner, Beyond the Realms of Death, You Don't Have to Hold to Be Wise, Grinder, Victim of Changes, The Green Man Alishi, y cerraron con Tyrant. Obviamente es un setlist de acuerdo a los álbumes que en ese momento estaban ellos
o ya habían sacado ellos en su momento, en aquel momento, y desde luego promocionando British Steel, que era el álbum más reciente de Judas Priest en ese momento. Se encontraban en la gira de promoción del British Steel, ya sin Les Binks en la batería, con Dave Holland cubriendo el lugar de Les Binks. Y bueno, pues desde luego obviamente el salir de en ese momento Rob Halford enfundado en su Harley Davidson, pues hizo que toda la gente enloqueciera. Un concierto de Judas Priest iniciando, que la primera canción sea con Rob Halford saliendo en una motocicleta y enloqueciendo al público, pues desde luego sí iba a encender la llama entre la gente. Es obvio que la gente se iba a volver loca, y pues es obvio que pudo superar las expectativas de todos los asistentes y mantener la llama encendida, e incluso encenderla muchísimo más de lo que a lo mejor Scorpions o Saxon, que sí pudieron encender a la gente, lo pudieron haber hecho. Y posterior a Judas Priest, pues venía la banda que cerraba el festival, y que curiosamente también cerraba por ahí en ese entonces su gira de promoción, con un nuevo vocalista llamado Graham Bonnet, ya después de la salida de Roger James Dio. Estoy hablando de Rainbow, la banda pues obviamente formada por Ritchie Blackmore, que en aquel momento tenía al propio Ritchie, como ya lo comenté, a Graham Bonnet en la voz, como también ya lo comenté, a Roger Glover de Deep Purple en el bajo, a Don Irie en los teclados, que actualmente pues es miembro de Deep Purple, y al legendario y clásico Cozy Powell en la batería. Independientemente de la formación o de la gran formación que tuvo Rainbow en aquel momento, pues igual nuevamente registros de aquellos años pues nos indican que no cumplieron las expectativas de los fanáticos. Obviamente digo, no es como que Graham Bonnet sea un mal vocalista, pero comparándolo con Ronnie James Dio o viniendo de escuchar piezas brutales con Ronnie James Dio en la voz a un nuevo álbum con Graham Bonnet, pues obviamente la gente salió un poco más decepcionada. Y pues desde luego se recuerda mucho aquella edición de Donington de Monsters of Rock por la participación de Judas Priest, quien fue la banda que pues animó más a los asistentes, que encendió más los ánimos en el festival, y desde luego pues que a lo mejor en aquel momento pues pudo haber sido la banda headliner o la banda que cerrara aquel festival por todo el impacto que causó entre sus seguidores, y desde luego pues ya enfundados en piel, en tachuelas, en cuero, en una imagen ya plenamente metalera, con el auge de lo que era el heavy metal. Ya estaba Judas Priest, ya estaba el álbum debut de Iron Maiden, y desde luego pues Saxon con su propuesta de heavy metal también, pues desde luego el metal causó gran impacto, y pues fue la primera de varias ediciones del Monsters of Rock de Donington que se llevaron a cabo. Así que pues esto fue una pequeña reseña o membranza de Monsters of Rock y sus 40 años de la creación, o desde su primer hijo. Ya tiene 40 años este primer hijo del Monsters of Rock, y desde luego pues la participación de Judas Priest. Yo creo que hubiera sido increíble haber vivido un festival con Judas Priest en su mejor momento, con su alineación clásica. Yo siempre lo he dicho en varias ocasiones que para mí la mejor alineación o mi alineación favorita pues siempre ha sido la de Dave Holland en la batería, con la alineación ochentera, y pues obviamente la alineación que editó los álbumes más clásicos e icónicos de Judas Priest. Así que pues si estás escuchando este episodio en Spotify, te invito a que vayas a las redes sociales de Judas Priest Fans México, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, y me dejes tus comentarios ahí en la publicación donde voy a estar promocionando este episodio. Y si lo estás escuchando por YouTube, te invito a que lo dejes en la caja de los comentarios, y desde luego que me regales un like en el video para que pues pueda seguirse promocionando este pequeño proyecto. Espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya gustado este comentario. Agradezco estos minutos que me dedicaste para poder escucharme, y bueno, pues nos estamos escuchando en la próxima.